Bueno, círculo de Mohr. Nosotros habíamos hablado de la transformación del esfuerzo plano, ¿cierto? Habíamos dicho que íbamos a tomar un elemento cúbico, ¿cierto? Y que ese elemento cúbico lo íbamos a rotar θ grados. Y que los esfuerzos iniciales que usted tenía, por ejemplo el esfuerzo normal X, que es este, al rotar mi elemento θ grados se convierte en el esfuerzo X', que tiene un valor diferente del esfuerzo en X, ¿cierto? Entonces que si yo roto mi plano cierta cantidad, el valor de los esfuerzos cambia. Y habíamos hecho la deducción de dos ecuaciones para calcular esos nuevos esfuerzos. Bueno, son tres ecuaciones para calcular el esfuerzo X', el esfuerzo Y', que es este, y el valor del esfuerzo cortante, este tau X', Y'. Aquí está, tau X', Y', ya que este esfuerzo cortante tau XY también cambia. Entonces, para calcular sus nuevos valores, hemos hecho la deducción de las ecuaciones y hemos llegado a las siguientes ecuaciones. Bueno, entonces con estas dos ecuaciones obteníamos el valor del esfuerzo, del nuevo esfuerzo, aquí al rotar ese cubo alrededor del eje Z, θ grados, el nuevo esfuerzo X', el esfuerzo normal X', lo saco con esta ecuación, y el nuevo esfuerzo cortante X', Y' lo saco con esta ecuación. Esos valores obviamente van a depender del ángulo de rotación θ. ¿Listo? Y habíamos dicho que si eliminábamos θ de estas dos ecuaciones, obteníamos la ecuación de un círculo, que era la siguiente. Bueno, habíamos encontrado esta ecuación, esfuerzo en X' menos el esfuerzo promedio, todo esto al cuadrado, más tau XY' al cuadrado, igual a raíz cuadrada de este valor al cuadrado. Si la comparamos con la ecuación canónica del círculo, la ecuación canónica del círculo dice x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Y esta ecuación canónica es la de un círculo con centro en el punto HK. Y radio del círculo, uy, este círculo nos quedó descentrado. Radio del círculo, por acá, radio R. ¿Cierto? Es un círculo con centro en el punto HK, radio R. Ahora, si nosotros comparamos las dos ecuaciones, la ecuación canónica del círculo con la ecuación canónica que se obtuvo al eliminar el parámetro θ, entonces decíamos que eso corresponde a la siguiente gráfica. Listo, entonces si dibujamos sobre la horizontal los esfuerzos normales, sobre la vertical los esfuerzos cortantes, esa ecuación corresponde a un círculo con, como este terminito, mire, va menos esfuerzo en X más esfuerzo en Y sobre 2, eso sería el valor de H, ¿sí o no? Como es negativo quiere decir que va corrido a la derecha, va corrido a la derecha ese valor, pero ese valor de esfuerzo en X más esfuerzo en Y sobre 2 corresponde al esfuerzo promedio. Entonces la distancia desde acá hasta acá tiene un valor de esfuerzo promedio, que recuerden, lo obtenemos así. Y como aquí el tau XY, tau X', Y', no tiene nadie que lo acompañe, quiere decir que la coordenada es 0. Y entonces este es el centro del círculo, coordenada esfuerzo promedio, 0. Esta coordenada. Radio del círculo, decimos que ese radio del círculo tiene radio R. ¿Y quién es R? Entonces R es la raíz cuadrada, miremoslo, y este sería el valor de R, mire, el radio del círculo. Ahora vamos a decir que nos interesan unos valores especiales en el círculo, entonces vamos a marcar aquí 4 punticos en este círculo, que son el puntico A, que es donde el círculo me corta al eje de esfuerzos normales, pero la coordenada más corrida a la izquierda. Este que es el puntico B, lo voy a llamar B. Estos dos punticos, entonces acá a uno lo voy a llamar C y al otro lo voy a llamar D, que son estos dos punticos.
Bueno, ¿qué tiene de especial esos puntos? Fíjese, la coordenada del punto A la voy a llamar el esfuerzo normal mínimo. Esfuerzo normal mínimo, porque fíjese que este es el eje de esfuerzos normales, no el horizontal. Y yo encuentro esfuerzos normales entre A y B, pero obviamente el más pequeño es A, ¿cierto? ¿Qué pasa con B? Es el esfuerzo normal, donde está el punto B, tengo el esfuerzo normal máximo. ¿Qué pasa con C? Bueno, esa coordenada del punto A es esfuerzo normal mínimo, y la coordenada cortante, ¿cuánto es? 0, ¿cierto? Porque el punto A está sobre la horizontal, entonces no hay esfuerzos cortantes ni positivos ni negativos. Igual sucede con el punto B, ¿no? Esfuerzo normal máximo, 0. Listo, la coordenada del punto C, ¿qué tiene de coordenada el punto C? Correcto, en la horizontal tengo el esfuerzo promedio y en la vertical tengo ¿qué? El cortante máximo, ¿cierto? Pero negativo, cortante máximo negativo. Esa es la coordenada del punto C, mírenla acá. Entonces tengo lo máximo en esfuerzo cortante, porque si usted se viene aquí al eje de esfuerzos cortantes, que es el vertical, se proyecta, obtiene ahí el máximo valor, pero el máximo valor negativo. ¿Qué pasa con el punto D? ¿Cuáles son las coordenadas del punto D? Entonces, esfuerzo promedio, esfuerzo cortante máximo, ¿cierto? Porque mire, este es el máximo de esfuerzo cortante, pero ¿qué? Positivo, ¿no? Cortante máximo, y aquí sería el cortante mínimo. Ahora, fíjese qué distancia hay desde el centro del círculo hasta el punto D. Un radio, ¿sí o no? Luego este radio, podemos decir que este radio corresponde a ¿qué? O bien al cortante máximo, o bien a menos el cortante máximo, ¿sí o no? Ese valor, porque ese es el radio, ¿sí o no? Y el radio viene a corresponder, la altura de ese radio viene a corresponder al máximo cortante. Ojo, pero esto es cierto, sí, solo sí, los puntos A y B tienen diferente signo. Los puntos A y B con respecto al esfuerzo normal tienen diferente signo. Eso quiere decir que el cortante máximo no siempre me lo entrega esta ecuación, ¿listo? Únicamente cuando los puntos A y B tienen diferentes signos. Si tienen iguales signos, o si están en el mismo lado, todo en el lado derecho o todo en el lado izquierdo, no. Bueno, y ahora vamos a hacer una deducción de un par de ecuaciones. Bueno, entonces la situación es esta. Cuando nosotros trabajábamos con un plano paralelo a alguno de los ejes, perpendicular a alguno de los ejes coordenados, encontrábamos unos esfuerzos en los planos X y Y, unos esfuerzos normales que podían ser a tensión o compresión, ¿no? Aquí lo estoy dibujando a tensión, pero es una situación general. Y encontrábamos unos valores de esfuerzo cortante. Ese esfuerzo cortante puede ser positivo, aquí lo estoy dibujando positivo, pero puede ser negativo, entonces hablamos del cortante XY. Entonces encontramos estos valores para el esfuerzo normal y para el esfuerzo cortante. Pero esto es cuando yo hacía el estudio sobre un plano paralelo a uno de los ejes, a uno de los planos coordenados, o con un plano perpendicular a algún eje ordenado. Ahora, cuando yo giro, me estoy refiriendo, bueno, a esta situación, ¿sí o no? Fíjese, este plano es paralelo al plano YZ, ¿cierto? Entonces yo obtengo unos valores para el esfuerzo normal en X, si los ven ahí, esfuerzo normal en X, esfuerzo normal en Y y esfuerzo cortante. Esa es esta situación. Pero cuando yo giro o me voy para otro plano,
a teta grados, fíjese que mis esfuerzos cambian y mi orientación del elemento cambia. Entonces vamos a dibujarla. Bueno, y esta sería la nueva orientación. Fíjese que hemos rotado los ejes teta grados, ¿no? Y entonces tengo los nuevos ejes x', y', y los valores de los esfuerzos, fíjese, habrán cambiado, tendrán otros valores. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros ya sabemos que con esta ecuación, con este par de ecuaciones, con la 1, la 2 y la 3, que no la anoté ahí, pero que es similar a la 1, podemos calcular estos valores de esfuerzo en x', de esfuerzo en y' y cortante x', y'. Pero la idea es encontrar los valores del esfuerzo mínimo y máximo, o sea, los valores del punto A y los valores del punto B. Pero además de encontrar esos valores del punto A y del punto B, lo principal va a ser encontrar el ángulo donde sucede esos valores. ¿Listo? El ángulo donde sucede el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. Ese ángulo se llama el ángulo de los planos principales. Ángulo de los planos principales. Bueno, ¿y cómo voy a obtener ese ángulo donde está el valor máximo del esfuerzo normal, valor mínimo del esfuerzo normal? Entonces voy a aprovechar este hecho. Fíjese, ¿qué coordenadas tiene el punto A? Esfuerzo mínimo 0 y cortante 0. ¿Qué coordenadas tiene el punto B? Esfuerzo máximo y cortante 0. ¿Qué tienen en común A y B? Que el cortante es 0, ¿cierto? Entonces vamos a venir aquí a la ecuación 2. Y en esta ecuación 2 voy a reemplazar esto por 0. Si reemplazo esto por 0, aquí voy a deducir una ecuación. Una ecuación que es la ecuación que me dice dónde, en qué ángulo sucede el esfuerzo el esfuerzo normal máximo y el esfuerzo normal mínimo. Entonces, si hacemos eso 0 y despejamos de esa ecuación, vamos a obtener lo siguiente. Obtendríamos esta ecuación, ¿cierto? Ya es reemplazar por 0. Y si despejo de ahí teta, fíjense, entonces voy a hacer esto. Paso este término al otro lado. Como este término aquí por detrás está negativo, todo este término al pasarlo al otro lado pasa ¿qué? Positivo. Y entonces, ¿cómo me quedaría la situación? Bueno, me quedaría la ecuación en esa forma. Así, aquí se me fue de la rapidez, esto es esfuerzo en Y. ¿Listo? Listo. Y entonces, al transponerlo al otro lado, me quedaría así la ecuación, ¿cierto? Y ahora, fíjese, yo lo que voy a hacer ahora es, paso este coseno de 2 teta aquí, vendría a dividir, ¿cierto? Y voy a pasar esta parte que está multiplicando al seno de 2 teta al otro lado ¿a qué? A dividir. ¿Para obtener qué ecuación? Bueno, nos quedaría así la ecuación, ¿cierto? Al hacer esa transposición de términos. Pero seno de 2 teta sobre coseno de 2 teta, pues sencillamente lo reemplazamos como tangente de 2 teta. Tangente de 2 teta. Y este 2 lo mandamos para arriba, de modo que nos queda 2 tau xy, ¿cierto? Y listo, tenemos la ecuación. Esta va a ser nuestra ecuación número 4. ¿Para qué nos va a servir esta ecuación? Para hallar los planos principales donde sucede el esfuerzo normal máximo y el esfuerzo normal mínimo. Bueno, y entonces esa ecuación la tenemos para esfuerzos normales, pero también necesitamos saber el esfuerzo cortante máximo, ¿cierto? Porque eso es el esfuerzo, fíjese, A y B son los puntos de esfuerzo normal máximo y mínimo, pero necesitamos hablar de los puntos C y D. Entonces, en los puntos C y D, ¿cuál es la característica? Que el esfuerzo promedio es el mismo, ¿cierto? Pero, ¿qué cambia? El cortante. Nosotros ya sabemos que ese cortante máximo lo podemos obtener con la ecuación del radio, ¿sí o no? Bueno, si tienen diferente signo. Pero, ¿en qué ángulo sucede? Entonces vamos a hallar el ángulo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a la ecuación 1. ¿Listo? Y en la ecuación 1, donde está el esfuerzo normal x', lo vamos a cambiar por el esfuerzo promedio. O sea, esfuerzo en x más esfuerzo en y sobre 2. ¿Cierto? Pero fíjese que este término que acabé de colocar acá es exactamente igual a este término, ¿sí o no? Luego, cuando yo pase esto al otro lado, ¿qué va a pasar con esos dos términos? Se cancelan.
se anulan, ¿cierto? ¿Y qué nos va a quedar? Bueno, vamos a obtener esta ecuación, ¿cierto? Pero en esa ecuación voy a hacer lo mismo de arriba, voy a despejar el ángulo. Entonces hacemos lo mismo, paso todo este término al otro lado, pasaría como negativo, y luego el coseno que va a quedar multiplicando al otro lado, el coseno de 2θ lo voy a pasar a dividir al seno de 2θ, ¿para qué? Para formar tangente de 2θ, ¿cierto? Y entonces me quedaría una nueva ecuación que es la siguiente. Bueno, nos quedaría esa ecuación, pero fíjense que las dos ecuaciones dice tangente de 2θ. Esta la voy a llamar, la primera la voy a llamar tangente de 2θp. P porque ahí es el plano principal donde suceden los esfuerzos normales máximo y mínimo. Y esta la voy a llamar tangente de 2θs, que se llaman los planos secundarios. Y los planos secundarios es donde encuentro el máximo esfuerzo cortante, ¿no? Bueno, vale la pena advertir lo siguiente. Para la ecuación 4 me voy a encontrar con dos valores. Ojo, siempre voy a encontrar dos valores. ¿Por qué? Recordemos algo muy elemental. Cuando nosotros trabajamos la función tangente, recuerde que la tangente a nivel de segmento trigonométrico es esta línea, bien sea que va para abajo o va para arriba, hace tangente con el círculo unitario, ¿sí o no? Y el valor de la tangente de θ, entonces si yo dibujo un ángulo θ, por ejemplo este ángulo θ, el valor de la tangente de θ, pues ahí debo proyectarme hacia atrás hasta cortar a la línea naranja, ¿cierto? En dirección de esa línea, y esta medida es el valor de la tangente de θ, ¿listo? Pero eso es ¿para quién? Para ese ángulo θ. Sin embargo, resulta que si yo tengo un ángulo, este ángulo, digamos alfa, para sacar el valor de la tangente alfa es el mismo procedimiento. Alargo esa línea del ángulo alfa hasta que corte la línea naranja. Y entonces, ¿qué voy a decir? Que la tangente de θ tiene el mismo valor que la tangente de alfa, ¿sí o no? Porque fíjense que el segmento de línea que les corresponde, ahí es el mismo, tiene la misma altura, es hasta ahí la altura, ¿cierto? Entonces tienen el mismo valor. ¿Y eso cuándo sucede? Entonces, ¿qué relación hay entre θ y alfa? Pues sencillamente que alfa es igual a θ más 180 grados. Entonces, si usted saca tangente, por ejemplo, de 30 grados, ¿cierto? Y saca tangente de 210 grados, 210, ¿cierto? Recuerde que 210, ¿cómo lo obtuvo? Sumando a 30, 180. ¿Cómo me dan los valores? Exactamente iguales, ¿sí o no? ¿Lo comprobaron en la calculadora? Bueno, entonces si tenemos en cuenta esto, fíjense en lo siguiente. Que yo voy a encontrar aquí dos ángulos, 2θp. Voy a encontrar para 2θp dos ángulos. Un ángulo 1, un ángulo 2. Que difieren en 180 grados y que su valor de tangente es el mismo, ¿listo? Pero aquí resulta que yo tengo 2θp. Si yo despejara de acá el ángulo, yo podría obtener θp. Y para θp obtengo también dos valores de la tangente. Pero ya no están diferidos 180 grados, sino que difieren 90 grados. Ojo. Difieren 90 grados. ¿Eso qué quiere decir? Mire, es aquí lo siguiente. Si cuando calculáramos nosotros nos encontráramos que este es θp, diría que acá sucede en esta línea naranja, a ver acá, en esta flecha naranja, estaría diciendo que este es el esfuerzo normal máximo. Y a 90 grados de esta cara, 90 grados de esa cara, ¿dónde es? En esta cara. O sea, pasar de esa cara a esta cara, que en esta cara existiría otro ángulo donde también no encuentro un esfuerzo normal. Pero este esfuerzo normal no es el máximo, sino que aquí en esta cara encuentro el esfuerzo normal mínimo. ¿Listo? Entonces, esos dos ángulos que yo encuentre, el ángulo 1
y el ángulo 2 para teta P, 2 teta P, pues sencillamente despejo de ahí teta P, y teta P es el ángulo donde ocurre el esfuerzo normal máximo, giro 90 grados y allá en ese plano a 90 grados encuentro el esfuerzo normal mínimo. Bueno, y adicionalmente fíjese en donde suceden en esos ángulos donde sucede el esfuerzo normal máximo y mínimo, este no existe. Porque recuerde cómo conseguimos este ángulo teta P. ¿Se acuerdan cómo lo conseguimos? Diciendo que el cortante, ¿cuánto valía? 0. Quiere decir que por aquí no voy a tener cortante. Y mi situación para la hora que elabore el gráfico es sencillamente esta. Planos de esfuerzo, mírenlo. A teta P grados está el plano de esfuerzo normal máximo, y a teta P más 90 grados, que sería este, mire, teta P más 90 grados, teta P más 90 grados, está el plano donde sucede el esfuerzo normal mínimo, y entonces sería este, y obviamente aquí abajo iría el esfuerzo normal mínimo, y en esta situación no habría esfuerzo cortante, ¿listo? Cortante 0. Y ahora vamos a dibujar el elemento en la situación del ángulo teta S, o sea, del plano secundario donde ocurre el esfuerzo cortante máximo. Bueno, en algún momento nos encontraremos con esta situación. Ese es el plano secundario, teta S. Y entonces yo dibujaría acá el esfuerzo cortante, o voy a encontrar el valor de mi esfuerzo cortante máximo. Puede ser positivo o negativo. Después miramos cómo se dibujan estas flechas, cómo se dibuja una situación positiva, cómo se dibuja una situación negativa. Resulta que en este plano donde suceden, en el plano secundario donde suceden los cortantes máximos, también voy a tener esfuerzos normales. Y el valor de estos esfuerzos normales es el esfuerzo normal promedio. Tanto en esta cara como en esta cara. Ambas caras tienen el mismo valor del esfuerzo normal y es el esfuerzo normal promedio. Ahora, si yo comparo teta S con teta P, entonces yo voy a encontrar que el ángulo, el ángulo de teta P, realmente lo vamos a encontrar por acá. Por aquí voy a encontrar el ángulo teta P. Y es el ángulo donde suceden los esfuerzos normales máximo y mínimo. Resulta que se me debe cumplir que teta P más teta S me tiene que dar 45 grados. Eso por lo siguiente. Recuerde que cuando usted trabajó la parte de esfuerzo sobre planos oblicuos, se encontró con lo siguiente. Si usted tiene este elemento sometido a carga axial P y P', ¿qué genera sobre ese elemento? Esfuerzos normales, ¿cierto? Pero genera esfuerzos normales sobre esta cara, sobre la cara perpendicular a la carga, esfuerzos normales. Y se dice que acá los esfuerzos normales son máximos en esa cara. Sin embargo, cuando usted se va en otra dirección, hace un corte y busca otro plano donde calcular esos esfuerzos, y casualmente ese corte es a 45 grados, entonces vamos a decir, bueno, entonces miren, ahí está el plano, tengo un plano, ese plano naranja, se alcanza a ver, a 45 grados de plano transversal. Resulta que si uno calcula ya el esfuerzo cortante, se encuentra que allá en ese plano está el máximo valor de cortante y que en ese plano sucede que el esfuerzo normal vale lo mismo que el esfuerzo cortante y que el esfuerzo cortante obtiene su máximo valor, más sin embargo el esfuerzo normal no obtiene su máximo valor allá, porque el esfuerzo normal obtiene su máximo valor aquí, en este plano, en el plano transversal a la carga. Luego ahí simplemente uno comprueba que los planos se encuentran el uno del otro a 45 grados. Entonces yo voy a tener en cuenta eso, que el plano donde suceden los esfuerzos normales máximos debe estar a 45 grados del plano donde sucede el cortante máximo.